Y bueno, pues como le digo, Jaime Cárdenas renunció y siguen las renuncias, siguen las renuncias. ¿Cuántos han caído en el camino en este casi 2 años de administración del gobierno federal? Querido Javier Niembro, buena tarde. Buena tarde, querido Hugo. 4 secretarios de Estado han renunciado y por lo menos una treintena de funcionarios de nivel subsecretaría, directores generales y titulares de órganos desconcentrados. O sea, quiere decir que hay un alto índice de personas que están teniendo desacuerdos con los mandos, los secretarios y con el propio presidente, y situaciones muy iguales, Hugo, a lo que acabas de comentar. Los titulares cuando se van, y eso ha sido en sexenios pasados una situación normal, enroques que hacen los presidentes de la República, de secretarios, lo vivimos en el peñanietismo, en el calderonismo, donde era normal que los secretarios por cuestiones personales o por cuestiones políticas cambiaran incluso de secretaría o se hicieran enroques. O aquel secretario que tenía alguna diferencia se iba por la puerta atrás sin mayores aspavientos, sin declarar nada, y ahí quedaba políticamente sepulcrado el tema. Ahora es muy distinto, ahora las diferencias hacia el gabinete con el presidente de la República son muy evidentes, Hugo, son muy públicas y se ventilan de manera inmediata. Yo no sé si esto sea bueno o sea malo, la gente dirá común en la calle, oye, qué bueno porque de esto nos enteramos todos, ¿no? Yo creo que viéndolo desde ahí creo que es una buena idea. Sin embargo, creo que para el gobierno no es tan bueno porque dice mucho de cómo están sucediendo las cosas hacia su interior. Después de 4 secretarios de Estado que se va, primero Josefa González Blanco, aquella secretaria de Semarnat, por retrasar un vuelo comercial. Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, y él se va diciendo en su renuncia porque se han tomado decisiones políticas públicas sin el suficiente sustento y me han impuesto funcionarios. O sea, se va por una clara y contundente desacuerdo con el Ejecutivo. Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, de igual forma se va por un desacuerdo por militarizar, entre otras cosas, militarizar puertos y aduanas. Entonces vemos un comportamiento sistemático de que el señor presidente le gusta estarse saltando estos procesos, estarse saltando estas leyes que establecen que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, de cierta forma. A su manera. Y él no le gusta, él las quiere hacer a su manera. Y ayer decía, ayer pronunció algo en la mañanera y me llamó mucho la atención que dijo en el caso de Cárdenas que a él, al presidente, le gustan precisamente las personas o exige una lealtad a ciegas de sus funcionarios y creo que es como no ha funcionado y no ha habido química con algunos de sus colaboradores que han salido. Recuerda el exsecretario de Hacienda que incluso él lo escribió en una columna en el periódico Universal donde hablaba de las diferencias con el presidente y no estaba de acuerdo con la política económica que estaba implementando para el país y son personas que piensan diferente al presidente, no están de acuerdo con él y no quieren seguir precisamente esa lealtad a ciegas que es el presidente. El señor Cárdenas habla de una lealtad reflexiva, ¿no? Decía, si hay que hacerle leal al gobierno, al pueblo de México y por qué no al señor presidente, pero una lealtad reflexiva donde los funcionarios, y creo que todos aquí estamos de acuerdo, los funcionarios tienen derecho a pensar, claro, tienen derecho a proponer. Se supone que tú invitas a tu primer círculo de gobierno a gente pensante, a gente que te va a abonar. Pareciera, de lo que dice el señor Cárdenas, pareciera entonces que el presidente de la República quiere ciegos, sordos y mudos e incompetentes, pero leales a lo que él dice. Y eso nos pone en un evidente peligro administrativo y de gobierno, Hugo, porque sí se han ido muchas personalidades del primer círculo de gobierno de López Obrador que creo que eran muy rescatables, ¿no? Y cierro mi comentario, Hugo, y en Veracruz lo tenemos, ¿no? En la persona y en la figura del senador Ricardo Agüed. No olvidemos que Veracruz, Ricardo Agüed estuvo en la primera cartera de la Oficina de Aduanas y también renuncia, y aunque él fue muy discreto, llamémoslo de alguna forma, su retirada de aduanas, nos hace pensar este comportamiento de todos los demás que han tirado la toalla, nos hace pensar que sea por lo mismo, por desencuentros con el presidente, por no estar de acuerdo en callarse y cegarse a lo que diga el señor presidente. El señor presidente te podrá tener la razón, pero la ley es la ley. Y hoy lo vemos también con un tema de la consulta popular. El ministro ponente en la Suprema Corte de Justicia, ya el proyecto va a votarse el día 1 de octubre y el proyecto va en el sentido de declararla
inconstitucional por una cuestión de ley, Hugo. Así es. Y el señor presidente no ha escuchado a todos sus cercanos que se le han clamado y le han dicho, señor, sí hay que enjuiciar a los expresidentes, nadie está en desacuerdo con ello, Hugo. Nadie, creo que en su sano juicio diría, pues hay que perdonarlos. No, si cometieron un delito hay que ir por ellos, Hugo, pero no es la forma, preguntándole al pueblo. Porque el ministro, y cierro mi comentario con esto, Hugo, decía ayer, imagínense qué peligroso sería que en esa misma consulta se declarara legal y que el pueblo absolviera a estos 5 expresidentes. Imagínense a sabiendas que eventualmente alguno de ellos hubiese podido cometer algún delito, en una consulta popular se cometiera la injusticia de dejarlos libres. O sea, a contrario censo podríamos cometer también de igual forma una injusticia. Entonces, el ministro es muy claro, él no está en contra de que se enjuicie a los expresidentes. Él dice, hay que enjuiciarlos, pero esta no es la vía ni es la forma. Entonces, volviendo a mi tema y cierro con esto, Hugo, creo que, señor presidente, las personas que tienen capacidad, creo que no lo están abandonando. Esperemos que él reacomode sus pensamientos y lleve este gobierno a buen puerto, Hugo, porque esto no nos da buena idea de que esto pueda terminar bien, si sigue así, señor presidente. Querido Javier Niembro, gracias por tu comentario y tu análisis político. Muy bueno.